Saludos a todos nuestros hermanos de Palabra de Vida RD. Aquí su hermano Félix Vargas y hoy yo estoy bastante contento porque esa dama que ustedes ven ahí es una invitada sumamente especial para este canal, la pastora Rosa Jiménez de la Iglesia Cristiana Señales del Fin, una señora con un corazón muy bondadoso, una señora a la cual el Señor ha utilizado bastante y ha dedicado muchos años de su vida de entrega también para formar a este servidor en la palabra, por lo cual quiero agradecerte, Rosa, por todo el tiempo que tú le has dedicado a pastorearme junto con nosotros y Señales del Fin y toda la dedicación a la formación que recibí de parte de ustedes. Bienvenida. Amén, gracias. Igual es un privilegio para mí también. Y nada, saludarle a todos los que vayan a escuchar este mensaje en este canal Palabra de Vida, que sea de bendición para todos. Entrando de una vez en materia, una vez yo escuchaba un mensaje tuyo en la congregación hablando sobre la importancia que hay que darle únicamente a la palabra de Dios por encima de cualquier doctrina, por encima de cualquier costumbre. Entonces, a muchas personas inquietas ante tantas diferencias denominacionales, ¿cuál es la verdadera iglesia? Mira, esa pregunta es excepcional y deberían hacérsela todos. Y como punto de referencia siempre ir a la Biblia. Porque si tú le preguntas, por ejemplo, a un testigo de Jehová, ¿cuál es la verdadera iglesia? Ellos te van a decir que son ellos. Pero si tú le preguntas a un mormón, el mormón te va a decir, somos nosotros. Si tú le preguntas a un católico, te van a decir, nosotros somos los verdaderos. Si le preguntas a un cristiano evangélico, te va a decir, somos nosotros. Entonces ahí es donde radica la pregunta. Yo pienso personalmente, si son los testigos de Jehová, se embromaron todos los otros. Pero si son los católicos, se embromaron los testigos. Ahora, si son ellos, entonces los adventistas no se sabe dónde van a quedar. Entonces, este tema a mí me encanta porque yo me hacía esa misma pregunta antes de ser cristiana, cuando yo veía a los mormones en la calle, siempre predicando con su libro del mormón, veía a los adventistas y dentro de mí, como en muchas personas, existe esa inquietud. ¿Y cuál es la verdadera? Porque ellos dicen que son ellos, aquellos dicen que son ellos. Entonces, esa respuesta está en la palabra de Dios. Y primero hay que definir lo que es la palabra iglesia, que en griego y su vocablo viene de la palabra eclesia, que no es más que un grupo de personas que se reúnen en conjunto a una figura, en este sentido llamada Cristo, que es la iglesia. Está, vamos a verlo de esta manera, modificada, porque hay palabras que se han ido traduciendo, estas palabras se han ido modificando, pero siempre va a ser la misma. Iglesia es iglesia y es una sola y hay que descubrirlo. Entonces, cuando definimos lo que es iglesia, un grupo de personas que se congregan conforme a una persona, en este sentido, repito de nuevo, Cristo, y está compuesta por piedras vivas, y esas piedras vivas son las personas, son los creyentes, que conforman ese grupo de creyentes que nos reunimos a adorar a Dios. Entonces, no podemos responder esa pregunta conforme a lo que diga una denominación, porque si nos vamos a Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, en las 7 iglesias, Dios halló falta, excepto en Filadelfia, que fue en la que menos encontró. Entonces, vamos a suponer, el adventista dice que se salva porque guarda el sábado, pero entonces no apedrea a la mujer cuando tiene la regla. El mormón dice que a ellos se les reveló la verdad y que ellos son los salvos. Y tienen algo diferente a otras denominaciones. Son gente responsable visitando los hogares. Y puede ser que Dios le diga, es verdad, ustedes visitan, ustedes aquello, ustedes lo otro, pero también se va a encontrar una falta, porque el ser humano tiene falta y comete errores. Y es por eso que no podemos dirigirnos por lo que diga el ser humano o una denominación, sino por lo que dice la palabra. Y eso se contesta en el libro de Santiago. Aunque hay 3 libros de la Biblia, Félix, que hablan muy bien
y muy claro de lo que es la iglesia. Si tú te vas al libro de los Hechos, te va a hablar de la iglesia primitiva, cómo se formó en las casas, hacían pequeñas reuniones y fue creciendo la iglesia. Y dice cómo se inició. Pero si tú te vas al libro de Apocalipsis, te encuentras que el mensaje de las 7 iglesias, de lo que te estaba diciendo. Ahora, cuando vamos al libro de Santiago, encontramos un versículo clave para definir, más allá de lo que diga una denominación, cuál es la verdadera iglesia, y te lo voy a leer. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 27, dice, en el nombre de Jesús, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Está definiendo lo que es una iglesia ahí. Entonces puede ser que en todas esas denominaciones que yo te hablé hayan piedras vivas que estén viviendo por la palabra. Por eso yo no puedo decir que ella está condenada y esta está salva. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad del Padre? ¿Quiénes son aquellos que tienen a Dios por sobre todas las cosas? Y escucha estos 7 acápites. La iglesia es un solo cuerpo, Romanos 12 al 4. La iglesia es colaboradora, Primera de Corintios 3 al 9. Es agradecida, Colosenses 3:15. Número 4, Cristo es la cabeza de esta iglesia. ¿Qué define una iglesia verdadera? Que Cristo sea la cabeza. Efesios capítulo 3, verso 15. ¿Qué tiene esa iglesia para ser la verdadera? Le gusta tener comunión con el Espíritu Santo, que es el que convence de juicios y de pecado. Y por último, Félix, no cambia su fundamento. Hechos capítulo 2, verso 42. La verdadera iglesia no cambia el fundamento, que es la palabra. Dijo el salmista y dijo Josué: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? La que cuida a las viudas, la iglesia que se congrega, la iglesia que tiene amor, que no hace excepción de personas. ¿Quiénes son? Dios lo sabe. Yo puedo decirte, yo soy verdadera, yo soy aquello, pero Dios conoce mis faltas. Tú puedes decir, no, soy yo el salvo, pero al fin la iglesia es una sola y un día Él va a sacar lo puro de lo impuro. Entonces, la Biblia también lo dice claro. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. ¿Cómo tú conoces una iglesia verdadera? Por sus frutos. Sí, Si esta iglesia no da fruto digno de arrepentimiento, no es la iglesia de Cristo. y a mí me gusta mucho en el versículo de Santiago, donde nos exhorta que tenemos que guardarnos, pero la palabra guardarse, ¿por qué hay que guardarse y guardarse de qué? O sea, en ese pedacito tan pequeño dice tantas cosas, porque ahí inclusive cuando te manda a guardarte, significa que fuera hay algo que puede hacer daño y ahí hay inclusive hasta una barrera de una moral trazada, y esos son guías por parte de Dios. Mira, en el mismo libro de Santiago, yo exhorto a la audiencia que estudien ese libro. Está clarísimo esa pregunta que tú acabas de hacer, donde habla de la amistad con el mundo, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay que guardarse de todas esas vanidades que te ofrece el mundo. Incluso la palabra iglesia significa llamado fuera. O sea, yo estoy en este mundo, pero yo no soy de este mundo. Entonces, la amistad con el mundo, dice el apóstol Santiago, me constituye enemigo de Dios. Entonces, debo dejar la amistad con el mundo y, como dice la misma palabra, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y otra definición, Félix, muy clara para definir la verdadera iglesia, es que dice, el que no dejare padre, madre, hijos, tierras, por causa de mí, no es digno de mí. Entonces tienes que guardarte del amor al dinero que trae las demás cosas, que es principio de todo mal. Hace muchos años, yo fui a un concierto aquí en Santiago, República Dominicana, para los que nos están viendo de fuera. Era un concierto de un grupo cristiano y nos acompañó una persona, unos hermanos católicos, que querían escuchar esas canciones de ese grupo específicamente porque les gustaban. Y mientras nosotros estábamos haciendo la fila para entrar en el estadio, nosotros conversábamos sobre las distintas denominaciones. Y yo les estaba diciendo, mire,
cuando nosotros estemos en el final de los tiempos, no va a haber una fila para los católicos, una fila para los evangélicos, una fila para los mormones. Va a haber una sola fila donde se te va a abrir el libro y te va a decir, mira, sí y no, sí y no. Y la verdad que cuando uno adquiere esa conciencia, uno se va a llevar muchas sorpresas en el cielo. Uno se va a encontrar con gente de otra denominación, de otro sistema de pensamiento, pero que buscó la forma de comportarse de la manera en como Cristo lo haría y uno se va a llevar muchas sorpresas en el cielo, Rosa. Claro que sí. Por eso te digo que solo Él sabe quiénes son los salvos. Incluso cuando predicamos un evangelio de condenación, creyéndome que yo soy la salva y tú no, es un gravísimo error que ha afectado mucho a los nuevos creyentes cuando comienzan a congregarse, porque ellos creen que tienen que dejar un sinnúmero de cosas para ser salvos. Sin embargo, hay que permitir que lleguen a Cristo para que sea Cristo que los cambie. Cuando un ser humano cambia por el hombre se va a ir de la congregación. Pero cuando llega convencido por el Espíritu, esa persona se convierte en un puente para que otros pasen a Cristo. Y de ahí, la siguiente pregunta, que yo sé que me la vas a hacer, que es donde dice, hasta cómo aconsejar a un hermano. Cuando no nos ponemos en el lugar de ese hermano, Félix, viendo hacia atrás, cuando tú y yo estábamos en el lodo y Cristo nos miró y nos limpió con amor. Y a veces después que llegamos no queremos limpiar al hermano con amor y queremos condenar a ese hermano por un arete, por un pantalón, sin ni siquiera ese hermano todavía ha tenido un encuentro y se nos olvida que nosotros también tuvimos muertos en delitos y pecados y no ayudamos a esa persona y condenándolo, no le ayudamos porque entonces somos juez y parte y eso le corresponde a Dios ser juez de quienes son los salvos. Pero eso está buenísimo lo que tú acabas de decir, porque yo he conversado con personas que dicen, ah, pero mira fulano cómo se comporta. Digo yo, fulano, yo a ti te conocí en la calle. Yo sé cómo tú te comportabas. Tú hacías esto, tú visitabas estos lugares, tú actuabas de esta X manera. O sea, el hecho de que nosotros seamos mensajeros de la sangre de Cristo no significa que la sangre de Cristo es propia nuestra. Nosotros somos mensajeros de ella. La sangre es de Cristo, no de nosotros. Porque si nosotros tuviéramos la sangre de Cristo, nosotros fuéramos Cristo. Así no, y oye lo que dice la Biblia, porque no quiere Dios que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Entonces, tú y yo no estamos para condenar a nadie, ni para decir, usted está perdido porque hizo esto. Tú y yo estamos para recibir al hermano como Cristo nos recibió a nosotros y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. No rechazar a nadie. A veces llega una persona a la iglesia llena de tatuajes, con situaciones del mundo, y de una vez, no, ese hermano tal cosa. Sin embargo, puede ser que Dios esté limpiando a ese hombre que vino herido del mundo para colocarlo en lugares altos, porque de lo más vil y de lo más menospreciado, escogió Dios para avergonzar al mundo. Entonces, ¿quién soy yo? Si Dios te quiere salvar para condenarte, yo no tengo esa potestad de condenarte. Yo no tengo la potestad para decir tú eres la salva y tú no, porque Dios te conoce, conoce tu corazón, conoce tu relación. Ahora, si la Biblia te da una brecha, te dice los frutos. Si esa persona da fruto, ya tú puedes tener una brecha bíblicamente para decir realmente esa persona se convirtió porque ha dado fruto digno de arrepentimiento. Lo grande del caso es que suceden en ocasiones que la misma persona que quizás tú puedes señalar o verla de una X forma por la manera en cómo llegó a Cristo, puede ser que sea la persona que Dios utilice para restaurarte a ti si tú te descarrías. Así, por eso hay que tener cuidado, como dice Mateo 7:4. Antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, mírate la viga que tiene en el tuyo y sácala con amor, porque tal vez hoy tú estás levantando a esa persona, pero mañana esa persona va a levantar a otros. Dios va a usar a esa persona y no nos corresponde a nosotros juzgar a esa persona. Al contrario, recibirla, instruirla, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios para redarguir, enseñar. Y es a través de la palabra, porque lo mismo con lo que tú estás juzgando a ese hermano, también tú y yo vamos a ser medidos por la misma medida. Eso que tú me estás diciendo me acuerda al hermano El Cazador. El Cazador, hermanos, es un evangelista de nuestra amada Iglesia Señales del Fin, que cuando una persona tiene una actitud muy legalista, él dice, no, varón, eso es ley. Donde quiera que tú lo mires, eso es ley. La forma legalista de comportarse con las personas. Me acuerda El Cazador.
Acuérdate, cuando el hijo pródigo llega a casa, el hermano mayor, que debería predicarse más del hermano mayor, él se quedó afuera, él no se alegró que su hermano había vuelto a casa. Él no se alegró. Y tú y yo, cuando viene cualquier gente, no importa cómo llega a la casa de Dios, tenemos que recibirla como se nos recibió a nosotros. Mira, tú quieres ver algo, tú quieres ver cuando una iglesia es verdadera, entra y chequéate la diferencia de cómo tratan al rico y al pobre. En el mismo libro de Santiago, Santiago dice, tengan cuidado, si usted le dice al rico siéntate y dejan parado al pobre, porque a los pobres llamó Dios para hacerlos ricos en fe. Tú sabías que al pobre más rico que un millonario, porque es rico en la fe y tiene un llamado. Entonces no podemos marcar diferencia con ningún miembro. Dios nos llamó a ser instrumentos, no piedra de tropiezo. No, y eso habla mucho de el honor que les damos a los futuros ministros que nosotros ni siquiera sabemos que Dios va a seleccionar. Hay una congregación en los Estados Unidos que tiene un ministerio de hace muchos años, que el pastor de esa congregación comenzó en un proyecto pequeño y tenía ambiciones ya de adquirir un templo más grande. Entonces, él una vez fue a un restaurante y él trató al camarero, al mesero, de una forma tan honrada que ese hombre no sabía que ese camarero iba a tener una posición dentro del estado que lo ayudó a conseguir un templo que era una cancha de basquetbol de un estadio Wow, grandísimo. Entonces, honor a quien honor merece. Y así es. Y una pregunta, con estos temas de cómo la gente tiene una vara de juicio y cómo se comportan de una manera equivocada. Nosotros por fe sabemos que Cristo está siempre con nosotros. Ahora, si estuviera físicamente como lo estuvo hace más de 2000 años, ¿cómo tú crees que él reaccionaría viendo todas estas divisiones que hay entre todas estas denominaciones, este dimes y diretes en las redes sociales, esta farándula cristiana? Yo personalmente creo que no diría nada porque ya lo había avisado. Mira, Pablo le dice a Timoteo, cuídate de esos hombres vanagloriosos de sí mismos. Él le hizo un diagnóstico a los tiempos y le dijo, mira, va a venir esto y esto. Jesús habló de los falsos profetas que vendrían en su nombre. Y déjame decirte, nada más existen dos iglesias, la verdadera y la falsa. Esas dos nada más existen. Sí, porque, por ejemplo, hay gente que me han dicho, pero ¿por qué los evangélicos, por ejemplo, una se llama de esta manera y otra de otra manera? Tú y yo sabemos que si Dios te da una visión y tú le quieres poner Dios es amor a la congregación, eso no significa que si les esté dividida de la que dice señales del fin, o de la que dice linaje del reino, o de la que dice conquistadores. Al contrario, cada pastor está haciendo un trabajo. Yo creo personalmente que Jesús lo que diría, pues ya yo se lo anuncié a ustedes. Y la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Si escudriñamos las escrituras, nos vamos a dar cuenta que estos tiempos fueron profetizados, donde el hombre se dividiría yéndose detrás de sus propias pasiones y él mismo, su propio yo, su propio ego, lo haría creerse la gran cosa, pero eso no va a pasar de ahí porque a Dios no lo engaña a nadie. Eso fue avisado por los profetas y por Jesús de que vendrían esas divisiones y todo eso. Pero el pueblo de Dios tiene amor, el pueblo de Dios se perdona, se ama y continúa. Es muy interesante lo que tú estás señalando con respecto a por qué hay tantos nombres diferentes, con respecto a tomando de referencia otro tipo de círculos religiosos. Pero hay personas como que no toman en cuenta de que cada epístola fue dirigida a ciudades específicas con nombres específicos, porque puede que solamente sea muy famosa la iglesia o en Roma o en Corinto, pero había muchas iglesias en Éfeso, en, bueno, ya yo comenté la de Corintio, la de los Filipos, o sea, habían diferentes congregaciones que cada una tenía sus defectos y sus virtudes y por eso realmente Pablo las exhortaba a cada una de ellas. O sea, yo no sé por qué la gente se escandaliza tanto cuando un hermano en amor exhorta a otra persona, porque nuestra guía cristiana son las mismas correcciones que Pablo le escribió a las distintas iglesias. Exactamente. Entonces, mira, yo conozco iglesias que son las iglesias que más ayunan, más hacen silicio y más oran, pero tú no lo ves en la calle evangelizando. Pero hay otros que evangelizan mucho y hacen menos silicio, menos ayuno.
cada iglesia está haciendo su trabajo, por eso existe la verdadera y la falsa. La iglesia de Cristo es una sola, está compuesta por piedras vivas. La iglesia de Cristo está enfocada. La que no anda desenfocada en las cosas pasajeras de este mundo, en los reinos que el diablo le ofreció a Jesús. Ahora tú y yo sabemos, cuando escudriñamos las escrituras, que cada quien va a dar cuenta, y gracias a Dios, Félix, que esto es individual. Yo no voy a dar cuenta por ti ni tú por mí en ese sentido. Entonces, cada quien tiene que hacer su parte y oramos para que la iglesia completa, de verdad, la iglesia de Cristo, nos animemos los unos a los otros. Dice la Biblia, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Que nos mostremos ese amor no solamente de palabras, sino con hechos, y que le demos la mano a aquellos que están en el lodo, porque tú y yo un día también tuvimos en el lodo, y Él tuvo misericordia de nosotros. Tú sabes que retomando un poquito el tema de las redes sociales y de los distintos canales que hay, eh, hoy en día se utiliza, retomando un poquito más atrás el tema de de los ataques públicos de un hermano a otro y no la forma de una exhortación de manera privada. Y yo digo que el reino de las tinieblas se le están poniendo demasiado fácil cuando los cristianos se están matando. Entonces, ¿qué consideras tú? O sea, ¿qué tanto daño tú consideras que le puede hacer a la iglesia que tantos hermanos se estén atacando cuando el reino de Mira, las tinieblas está haciendo lo contrario? si se están matando, todavía no caben en el renglón de los verdaderos, porque el cristiano sabe por la palabra que debe hablar a su hermano aparte. Y como se ha aumentado la ciencia, como lo dice en Daniel 12, yo no le llamaría pastores cristianos a esas personas, yo le llamaría influencers. Una persona que influencia a los demás, porque un verdadero cristiano, y por eso te hablo de los frutos, un verdadero cristiano jamás tomaría ni un altar ni unas redes sociales para destruir a otro hermano. Jesús no lo haría. Y te lo voy a leer en el libro de Santiago, donde dice, en el capítulo 4, verso 11, juzgando al hermano: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Dice el apóstol Santiago. Entonces, esas personas tienen falta de conocimiento todavía. No está bien, porque en las redes sociales creo que es una buena herramienta para llegarle a muchos nuevos creyentes y nos convertimos muchas veces en piedra de tropiezo. Y ojalá, y tú que estás muy formado por la palabra, a Dios la gloria, siempre le digo que me forme a mí también. A todas las personas que conozco le digo, cuídense de las redes sociales, porque es una buena herramienta si la sabes usar, pero si no, es para destrucción. Y el mismo apóstol Santiago dice en la palabra que quiénes somos nosotros para tomar esas cosas y acabar un hermano en las redes sociales. No es de Dios. Y considero que si lo hace un miembro de una iglesia, sus pastores deben llamarle la atención. Wow, sí. Y mira que es interesante eso que tú acabas de decir, porque hay personas que trabajan mucho, pero no siempre trabajan con cobertura pastoral. Hay personas que operan de una forma y inclusive han tenido llamados no, sino exhortaciones de parte de los pastores. Mira, si tú vas a hacer eso, tú no tienes cobertura pastoral. Eh, ¿Cómo tú manejas ese tipo de situaciones cuando un miembro actúa o no bajo la cobertura? Mira, hay miembros que son miembros activos, que es el miembro que pertenece al liderazgo, a los sugieres de una iglesia. Debe haber reglas. Si hay una persona que ya pertenece a lo que es el trabajo eclesiástico, esa persona te aseguro que si está sometida a la palabra va a escuchar a sus pastores. Ahora, hay miembros, por eso hay que hacer la diferencia ahí, que van de vez en cuando a la iglesia y viven su vida en sus redes sociales y cuando tú le corriges, te dicen, yo no participo en la iglesia. Ahora, si de nuestra congregación un miembro toma las redes sociales, yo como pastora soy responsable alar a ese miembro y darle un consejo. Porque entonces ese miembro está hablando. Yo recuerdo cuando yo estudiaba Derecho en la universidad, me voy a reservar el nombre, cuando estaba en la universidad, alguien me dijo un día, la mujer del César no solamente debe ser la mujer del César, sino aparentarlo.
y yo estaba estudiando la carrera de Derecho. Un abogado, a veces usted lo define por su vestimenta, usted lo define por cómo se comporta, y usted dice, bueno, pero estudió, debe tener educación. Y las universidades están cuidando mucho eso porque de donde tú estudias, tú vas a representar esa institución. Entonces, donde tú te congregas, si tú estás haciendo eso, tú no estás representando bien esa congregación. O tus pastores no te están enseñando la palabra para que tú no hagas eso. Al que alar a esa persona en, como se dice por ahí, y como lo dijimos hace un par de minutos, se ala aparte y se le da un consejo porque debe cuidar la congregación donde se congrega. Porque usted está representando el reino de los cielos. Claro, esa es la forma correcta en cómo se debe de proceder y evitar a toda costa que alguna oveja salga, por supuesto que herida. Y ya para ir concluyendo, y primeramente agradeciéndote por el tiempo que tomaste para acompañarnos, ¿qué mensaje tú le das tanto para las personas que son fieles en la palabra como algún nuevo creyente o alguna persona que se esté interesando por conocer algo de Dios? Un mensaje sobre poner a Cristo y a la palabra por encima de todo. Mira, yo creo que ese consejo más que a nuevo creyente, hay que dárselo al que está en la iglesia. ¿Tú sabes por qué? Sí, porque nosotros somos los que le damos seguimiento al nuevo creyente y nosotros vamos a hacer ese puente para que ellos pasen. Si la iglesia está formada, cuando el nuevo creyente llegue, se va a convertir en una piedra viva, como las demás piedras vivas que están ahí. ¿Por qué es a la iglesia que hay que darle ese consejo? Porque aunque hablemos bonito, cuando el miembro te conozca, tu ejemplo va a hablar solo. Yo puedo decirle muchas cosas a un nuevo creyente, mira, Cristo es el centro, pero si yo no le doy testimonio como cristiana, él va a decir, bueno, no sé de cuál centro, porque lo que usted predica no lo vive. Entonces es a la iglesia que hay que formarla para que forme el nuevo creyente, porque el nuevo creyente viene con muchas lagunas, viene con muchas preguntas, y la respuesta, dice Pedro, el apóstol Pedro dijo que Cristo es la esperanza de gloria. Entonces, si tú llegas a una iglesia que está formada, esa esperanza de se va a manifestar y el nuevo creyente se va a interesar más por lo que está viendo que por lo que tú le estás diciendo. Claro, no, eso es así. Y como dicen, hay personas que nunca van a leer una Biblia, lo van a leer a usted. Pablo dijo que somos cartas abiertas leídas por un mundo que no lee Biblia. El mundo no lee Biblia, el mundo te lee a ti. Y si lo que lee en ti no le gusta, entonces eso pasa. Y te lo digo, Félix, porque uno se sienta a veces muchas horas con un nuevo creyente, pero lo que va a formar a ese nuevo creyente es la reverencia, el respeto, la palabra, el buen pasto. Cuando le dijo Jesús a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas y dale buen pasto. Si tú le das buen pasto a esa oveja va a edificar su casa sobre la roca. Excelente. Yo creo que más claro de ahí ni el vaso de agua que tengo aquí en la mano. Rosa, gracias. Espero que se hayan ¿Cómo? aclarado algunas dudas y si no me vuelves a invitar. Ah, pero claro, no, no, pero eso es seguro. Gracias por tu tiempo, te bendecimos, siempre te llevamos en oraciones, que el Señor siga trabajando y, y sembrando en su ministerio, por allá a toda la congregación de Señales del Salúdame a la Fin. congregación por allá, a los pastores y a los demás. Así será y muchas gracias a todos los que nos acompañaron por aquí, en este su canal Palabra de Vida de Santiago, República Dominicana para el mundo. Dios les bendiga. Félix, Félix, yo sé que Ajá, tú estás despidiendo, pero me gustaría ajá, cerrar con el versículo que comencé. claro. La verdadera iglesia, Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Guardado sin manchas, esperando al Rey de Reyes que llegue en su caballo Amén. volante. Así es. Bendiciones para todos. Dios le bendiga.